Seguimos, ya estamos en la conformación original con nuestros invitados, con Mauricio Daza, a quien saludamos de inmediato. Muy buenas noches, Mauricio, ¿cómo está usted? Muy bien, bienvenidas, bienvenidos. Aquí a Tiempos Violentos vamos a analizar no solamente lo que se acaba de conversar con la alcaldesa, sentido y alcance de este programa. ¿Será utilizado este dinero políticamente? Gran signo de interrogación y el miedo de muchos. Bueno, también vamos a ver, oiga, la polémica que hay en la Corte Suprema, porque esto ya trasciende al tema de la ISAPRE. Hay movimiento en la Corte respecto de la vocería, que es lo que significa, y esto nos da la oportunidad también para analizar un poco a la institución, que es la Corte Suprema. Se habla de salas, se habla de plenos, se habla de presidente, de vocero. Bueno, eso lo vamos a ver esta noche en Tiempo de Daza. Eso y mucho más en este programa de Tiempos Violentos. ¿Quién es quién en la Corte Suprema? Eso quiero que Mauricio nos explique, cómo opera la Corte Suprema. Vamos a saludar a nuestros invitados del día de hoy y le vamos a dar 10 segundos iniciales a cada uno para referirse a lo que conversamos con la alcaldesa Claudia Pizarro de La Pintana. La primera de esta noche es la única invitada mujer del panel, Gloria Requena. Buenas noches, Gloria. 10 segundos para ti. Buenas noches. Bueno, estos 10 segundos están dedicados al subsecretario de Prevención del Delito. Quiero hacerle un llamado a revisar el Sistema Nacional de Seguridad Municipal que acaba de salir por decreto, porque las cifras son absolutamente insuficientes para las comunas. Mira, lo conversamos con la alcaldesa Pizarro, el tema de las cifras, de los montos. Son insuficientes, lo vamos a estar conversando con nuestros invitados de esta noche, pero ya Gloria Requena pone esa bandera sobre la mesa. Mario Desbordes, muy buenas noches, Mario, gusto verte nuevamente. 10 segundos para ti. Mira, descartar que se vayan a usar políticamente las plata, porque efectivamente es tan poca plata que no va a tener ningún efecto político. Y destacar el trabajo de Claudia Pizarro, la alcaldesa de La Pintana, a la que deberíamos apoyar todos y todas. Sí, ha hecho una muy buena gestión la alcaldesa Pizarro en La Pintana. Le ha transformado la cara, de alguna manera, a aquella comuna. Saludamos al vicepresidente del Partido Socialista, don Arturo Barrios. Muy buena noche, don Arturo. Gusto saludarlo más primera vez en el programa. Bienvenido. 10 segundos para usted. Nada, saludarles al programa, saludarlo a ustedes y a la alcaldesa. Tuve la ocasión de trabajar con ella en La Pintana, en el Castillo, y de verdad su esfuerzo es mayúsculo. Bien, muy bien. Las palabras entonces con cariño para la alcaldesa Pizarro, que estuvo conversando con nosotros en Tiempos Violentos. A ver, el monto. 13.000 millones de pesos, nos dice el subsecretario Eduardo Vergara, de Prevención del Delito. Y uno dice, wow, una cifra grande, 13.000 millones suena a muchísimo dinero. Pero luego uno va al desglose en 233 comunas en un comienzo. Entre 30 y 65 millones de pesos para cada municipio. Lo decía la propia alcaldesa Pizarro, eso cuesta un semáforo o eso cuestan algunas cámaras de seguridad. ¿Es eficiente, Gloria, un programa de estas características que entrega esa cantidad de dinero a un municipio para prevenir delito o para evitar delito? Bueno, es absolutamente ineficiente una entrega de recursos de esta manera. ¿Qué es lo que viene a tratar de resolver esta iniciativa? Que no haya el sistema de concursos anterior, sino que haya un indicador que establezca a qué municipios se los vamos a entregar. Pero yo quiero poner en relieve que esta cifra, estamos al año 2022. El año 2010 existía el programa Chile Seguro, o Barrio Seguro, que era el programa eslogan del Ministerio del Interior a través de la, en ese tiempo, División de Seguridad Pública. Y en ese tiempo, el monto eran de 85 millones para los municipios más grandes y de 65 millones para los municipios más chicos. Cifra que era absolutamente irrisoria si hablamos de una comuna como Puente Alto, entregarle 85 millones. Lo que me sorprende a mí, que 12 años después, los montos sean aún menores que lo que en aquella época se entregaban, para necesidades hoy día que son absolutamente mayúsculas. Por lo tanto, a mí me parece que no se ha entendido bien el foco. Está bien, me parece bien resolver el tema de la concursabilidad, porque hay muchos municipios que no tienen las capacidades técnicas para hacer los proyectos y hacer proyectos que estén acorde específicamente a indicadores o que le permitan mejorar los temas de seguridad. Pero evidentemente que con 65 millones... que es el monto más grande, sí, o 30 millones, que es lo que reciben los municipios que están más bajo en el índice, un municipio no hace absolutamente nada. Y quiero ponerlo con todas sus letras, absolutamente nada. Le alcanzará, si es que yo no tengo claro si se va a poder contratar personal o solamente infraestructura con estos montos, pero le alcanzará para pagar una persona durante el año, si es que, o si es infraestructura, es absolutamente imposible. Es bien particular. Si son, en rigor son 10.000 millones de pesos ahora para 233 comunas. Luego, en 3 meses más,
llegarían 3.000 millones de pesos más, 3.500 millones de pesos más. Y en enero de 2024 debiesen ingresar 5.000 millones de pesos Sí. más. Te quiero Entonces, poner, si me permites, un solo que tiene que ver además con los indicadores que establece. Ok. O sea, además que hay un diseño que es un mal diseño de los indicadores. Establece como un elemento para evaluar, por ejemplo, si existe o no población extranjera, per se, sin ningún apellido, no estamos hablando de delincuentes o no, o la población flotante, y coloque que el organismo que lo va a evaluar es Cernatur, o sea, turismo, o sea... Perdón, la población flotante puede ser por múltiples razones, no por turismo, sobre todo en comunas de bajos ingresos, etcétera, o periféricas. a ver, Entonces creo que está muy mal hecho el diseño de la iniciativa. ¿coincide Mario con la visión de Gloria? ¿Está mal hecho el diseño de esta política? Yo quiero complementar lo que plantea Gloria. Primero, efectivamente la cifra es bajísima. Aquí lo que llora hace mucho rato es lo que el presidente en algún minuto anunció, después se echó para atrás y no lo ha hecho, que es el gran acuerdo nacional en seguridad pública, porque aquí vamos a requerir varios miles de millones de dólares en inversión, en prevención, en combate, control, ¿no es cierto?, persecución y control, y luego en reinserción. Recuperar los espacios públicos, hacer prevención por los municipios que no tienen un peso para tener personal de seguridad ciudadana. La Pintana, si no me equivoco, tiene 8 funcionarios, 2 o 3 camionetas, contra los centenares de funcionarios que hay en otras comunas con más recursos. La Pintana tiene más que lo que tienen muchas otras comunas en regiones. Entonces, la verdad es que la necesidad es muchísima. Ahora, de todas maneras, va a haber PMUs que son más que esto, 60, 70, hasta el Sí. PMU hoy día. Sí, ¿Qué es un 70. PMU? ¿Qué es un PMU? Es un programa de mejoramiento urbano que los tiene a cargo la Subdere. Ya. Ojalá La transparentemos. multifacética. Ojalá transparentemos cómo se van a usar esos programas. Me han hablado bien del subsecretario, no tengo nada que decir de él, pero por ahí hay varios miles de millones de pesos en paralelo. Ahora, se hace un ranking de comunas. La Pintana está número 20 en ese ranking. Sí. Primero Santiago, anunciado hoy día, Sí. Sí, hoy día. ¿cierto? Y uno dice, ¿cómo hacen el ranking? Efectivamente, la colega Requena dice, esto tiene que ver con varios factores, cantidad de personas extranjeros, cantidad de homicidios, etcétera. Pero yo la pregunta del millón, ¿hay más o menos inseguridad en La Pintana respecto de las comunas, de las 19 que están arriba? Yo creo que es exactamente lo mismo, incluso un poco más. Si uno va a San Ramón, a la Población La Bandera, etcétera, no podrían entender que estén debajo de varias otras comunas. Entonces, cuidado con estos rankings también que intentan ser objetivos, pero finalmente no lo logran. Ahora, vuelvo a insistir, aquí con 13.000 millones de pesos es una gota de agua en el mar. No es absolutamente nada, no se va a lograr nada. Y yo le pediría al subsecretario Vergara que no lo anuncie con tanto bombo, porque este tipo de cosas son las que rebotan después. Porque va a tener decenas de alcaldes diciéndole, ¿sabe qué más? Me llegó nada. Claro. A ver, Arturo, la verdad es que el plan va mal parado hasta el momento en el programa. Faltaría recursos, faltaría quizás mejorar la manera en que se asignan esos recursos, pero a todas luces, estos 13.000 millones de pesos no serían relevantes a la hora del combate al delito. A ver, algunas cosas que me gustaría destacar. Primero que nada, que el gobierno ha presentado 31 proyectos, de los cuales 8 ya están resueltos. Lo ha dicho así la ministra del Interior. Comparto con Mario Desbordes que hay que lograr un acuerdo nacional con el tema de la seguridad. Eso no es absolutamente necesario. Esto es una situación que ha desbordado a Chile y a vastos sectores también. En Latinoamérica, es un tema bien muy complejo. Sí. Lo hablábamos antes de estar en el panel. Ahora, en este ámbito yo creo que rescato algunas cosas. Rescato, por ejemplo, el tema de que ha sido hecho el anuncio con la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Sí, Karina Dictado. Hay una concomitancia, hay una relación de trabajo. Segundo, que tiene 3 factores este sistema nacional, ¿no? Que tiene tres puntos. Tiene uno que es el tema de diseño, normativa y todo aquello, que tiene que ver con asistencia técnica en ese ámbito, y 2 líneas de financiamiento, una para prevención del delito y otra para innovación, desde el punto de vista cualitativo y de evaluación. Sí. Entonces, cuando se dice aquí, bueno, ¿cuáles son los factores para el ranking? Aquí están los factores delictuales por gravedad, socioeconómico, índice de delitos contra la mujer, infractores de ley,
población comunal flotante, lo que señalaban, menos el tema de los ingresos municipales. Los rankings siempre son tratan de ser objetivos y pierden cierta objetividad. Que los recursos son escasos, por cierto que son escasos, ¿no? La focalización de ellos es lo pertinente y un acuerdo nacional para que esto no solamente sea un sistema o un plan pequeño, sino que hay que lograr un acuerdo, porque son muchos millones de dólares para el tema. Muchos millones de dólares. Imagínate la cantidad en el ámbito tecnología cuando se presentaron esos proyectos. Exacto. Lo que pasa es que yo vuelvo a hacer el cálculo. Digo, si un semáforo cuesta 50 millones de pesos y a un municipio le va a pagar 40 millones de pesos, no le va a alcanzar ni siquiera para un semáforo. Entonces eso no genera ningún cambio rotundo, efectivo, sustentable, que sea, claro, que después el municipio pueda seguir financiando un programa, por ejemplo, un plan piloto, un programa inicial. Entonces, es bien delicado cuando se anuncia. Dice también que dice que el programa es, los factores son, o las variables bianuales, ¿no? Sí. Y que tiene dos calidades de comuna, una que es urgente y otra rotativa. O sea, Sí. yo lo que quiero señalar es que hoy evidentemente se necesita una gran cantidad de recursos, porque la lucha contra la delincuencia, que debe ser dura, implacable, necesaria, ¿no? Necesita un acuerdo nacional para esto. Exacto. Vamos a seguir conversando respecto de esto. Se transformará, digo, finalmente este plan presentado esta mañana en un, con todo respeto, caramelo para los municipios para decir que les entregaron algún financiamiento y en algo que finalmente no va a tener efectividad, o va a ser algo que pueda cambiar la cara a algunos municipios que nunca han recibido o que hace mucho tiempo no reciben financiamiento. Lo vamos a seguir conversando, pero tengo esperando en línea al diputado Tomás Lagomarsino, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, por la acusación constitucional en contra de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, de polémicos dichos el día domingo en el diario La Tercera. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches, gusto saludarlo. Muy buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros, diputado. A ver, usted está evaluando junto a su equipo de asesores y otros equipos parlamentarios la posibilidad de llevar a la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, a una acusación constitucional. ¿Cuáles serían los argumentos, los motivos, las razones principales para acusar a la ministra Vivanco en una acusación constitucional? Bueno, el principal fundamento sería que ha transgredido un principio fundamental y que constituiría notable abandono de deberes, que es el principio del deshacimiento de los tribunales, que está contemplado en el artículo 182 del Código de Procedimiento Civil, que establece que una sentencia ya dictada y, por cierto, notificada a las partes, como el fallo de la Corte Suprema de noviembre del año pasado, no puede ser alterado, enmendado o rectificado posterior a su conocimiento por las partes. Y claramente esto se ve agravado en la medida que esto fue realizado no por un conducto o canal adecuado, sino más bien por una entrevista en un diario de circulación nacional. En un medio de y comunicación. considerando eso, por lo menos estamos terminando de estudiar si es que se configuraría el hecho del notable abandono de deberes y con ello la presentación de una acusación constitucional contra la ministra Vivanco, porque no se puede poner aún más incertidumbre a la incertidumbre que ya tienen más de 3 millones de afiliados y beneficiarios de la ISAPRE. Entonces sería por notable abandono de deberes. ¿Cuentan con apoyo transversal en la Cámara o no? ¿Quiénes están junto a usted? Por lo menos de lo que hemos conversado previo a este anuncio el día de ayer, habrían algunos diputados, tanto de oficialismo como oposición, abierto a la idea de avanzar en esta línea, y posterior al anuncio algunos otros se han sumado, pero al menos las firmas para ingresar dicha acusación constitucional estarían más que logradas. ¿Cuál es el quórum que se necesita? Necesitaríamos al menos 9 firmas para ingresarla. 9 firmas para ingresar a esta acusación constitucional, y usted nos señala que habría reflexiones que indicarían que podrían cumplir con aquel quórum. Usted es presidente de la Comisión de Salud, diputado. ¿Cómo ve las declaraciones de la ministra Vivanco el día domingo? ¿Cómo las considera? ¿Como el presidente de la Corte Suprema? ¿Una opinión personal, una declaración personal? ¿O cree que aquí hay una reinterpretación por parte de la tercera sala y de quien es además la presidenta subrogante de esa sala de la Corte Suprema? Bueno, es imposible que una persona que ostenta un cargo como el que tiene la ministra Vivanco en la Corte Suprema, o el presidente de la República, o uno mismo como diputado, o algún senador o senadora, pueda desdoblarse entre su opinión personal y la que realiza en virtud del cargo
que posee, y por eso hay que tener bastante prudencia y moderación a la hora de realizar declaraciones. Yo creo que todos vamos aprendiendo aquello, y una persona que ostenta el cargo de ministro de la Corte Suprema, uno creería y esperaría que lo tuviera más que interiorizado. Considerando aquello, yo diría que esto fue un balde de agua fría para, diría yo, al menos los dos poderes del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que hemos estado trabajando arduamente por lograr compatibilizar el cumplimiento de dicho fallo de la Corte Suprema, que obliga a devolver una cantidad de recursos a los afiliados que pone en jaque al sistema de la ISAPRE, con evitar justamente que estas instituciones privadas, independiente de la opinión que tengamos de ellas, entren en insolvencia o eventualmente quiebren. Diputado, Y aquí, una ¿sí? pregunta. El que el presidente de la Corte Suprema le haya pedido, le hubiera pedido el cargo de vocera a la ministra Vivanco, ¿cambia el escenario en torno a la acusación constitucional que están planeando? Bueno, el cargo de vocera de la Corte Suprema entiendo que no es un cargo que existe en nuestra institucionalidad, Así es. sino más bien es una posición que fue establecida para mejorar la comunicación entre el máximo tribunal jurisdiccional de nuestro país con, por supuesto, la opinión pública. Sí. Pero aquello no es un cargo formal que sea reconocido en nuestra institucionalidad. Y por lo mismo no alteraría el curso de la potencial acusación constitucional, ¿no? Efectivamente. Ya, perfecto. Diputado Tomás Lagomarsino, gracias por haber conversado con nosotros aquí en Tiempos Violentos esta noche. Que esté bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos. No puedo dejar de preguntarle a nuestros invitados de inmediato por el tema. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de que la ministra Vivanco sea acusada constitucionalmente, Mario? O sea, a simple vista me parece que no hay ningún argumento como para una acusación constitucional. ¿El abandono de deberes no se configuraría? No, en absoluto. Ella está haciendo una interpretación del fallo, que de hecho está siendo requerida hoy día por las ISAPRES, por la superintendencia, etcétera. Ha habido una serie de cuestionamientos al fallo respecto de si puede o no un fallo de esto ser de aplicación general, o solo respecto de quienes recurrieron, y es un tema que ella responde en una pregunta en un medio de comunicación. En absoluto hay notable abandono. Ojalá el Poder Legislativo opinara lo menos posible respecto del rol de los jueces del Poder Judicial, Claro. y menos aún cuando están vinculados a fallos. ¿Tú, Gloria, coincides? Sí, yo coincido con Mario. Yo no veo en absoluto que la conducta que ha desplegado la ministra Vivanco haya notable abandono de deberes. Yo encuentro que no tiene asidero la acusación. Yo, por lo tanto, creo que independientemente que la pudiera ingresar, si es que tienen la firma, va a ser desechada de inmediato. Ahora, respecto al tema de la interpretación de los fallos, existe un mecanismo específico que no es ni una declaración de la vocera ni tampoco una entrevista de prensa. Se hace a través de un recurso específico que establece la ley, que es el recurso de rectificación, no aclaración ni enmienda. Y es lo que ya ha ingresado. Tengo conocimiento de que por lo menos las ISAPRES han ingresado 2 requerimientos de este tipo, y por lo tanto, si hay alguna reinterpretación o no, ese es el mecanismo. Por lo tanto, mal podrían, mañosamente, tratar de sostener que por una declaración que ha hecho un medio de comunicación, eso constituye una revisión del fallo o una reinterpretación. Yo creo que ahí están equivocados. ¿Se ve poca agua en la piscina para una acusación, Mauricio? Sí, a ver, el argumento que se ha dado, ¿no? Por parte del diputado, en el sentido de que aquí se estaría vulnerando las normas sobre el deshacimiento del tribunal, para hacerlo sencillo. La ley establece que notificada una sentencia definitiva a una de las partes y estando ejecutoriada, o sea, no hay ningún otro recurso en contra de ella, entonces queda firme. Y no puede ser por ningún motivo modificada o alterada por el tribunal. Pero, y aquí viene un gran pero, la misma norma establece que sí existe la posibilidad de solicitar la aclaración, rectificación o enmienda respecto a algún punto oscuro o dudoso. Y incluso esto opera respecto a las sentencias que están firmes ejecutoriadas, porque no es modificar la sentencia, es solamente aclarar algún punto oscuro o dudoso. Bueno, acá entonces viene la polémica. ¿Se estaría modificando o no la sentencia con la interpretación que hace la ministra Vivanco? Bueno, de partida, ella no es la Corte ni una sala de la Corte, es la opinión de una persona. Por más imprudente que haya sido, por más que se haya, entre comillas, arrancado con los tarros, ¿no?, dando una opinión, porque tampoco la entrevistaron como simple ministra, ¿no? En la entrevista aparece, oiga, ella es la presidenta subrogante de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, la entrevistan por eso, ¿no? Bueno, pero más allá de ese conflicto que hoy día tiene
¿no? A la ministra Bianco bien complicada al interior de la Suprema. El argumento que se da no es un argumento que involucre infracción de ley, porque, insisto, ¿no? La interpretación de un fallo para aclarar un punto oscuro o dudoso está dentro de la ley, no hay un plazo establecido específicamente para aquello. El tema es, ¿hay algún punto oscuro o dudoso? Bueno, pero eso va más allá de un notable abandono de deberes que creo que claramente acá, por lo menos por el argumento que dio el diputado, yo no veo que se esté dando. En su caso, Arturo, ¿cree que existe algún futuro de respecto a una acusación constitucional? Yo creo que a todas luces esto es un error. Las declaraciones de la ministra, en fin, nadie sabe ya cómo tomarlo. Por aquí han dicho los juristas que hay un recurso de aclaración, lo ha hecho también el superintendente, en fin. Lo que a mí me creo que es importante es volver al foco. Volver a que de una u otra forma lo que emana de la justicia, de un poder del Estado, se cumple. Punto. ¿No? Hay un punto de vista de aclaración, pero hay que cumplirlo. Mire, yo estuve 10 años sin derecho ciudadano por decir que Pinochet y Contreras eran unos asesinos, ¿no? Estuve privado de mi libertad, ¿no? Sostengo aquello hasta el día de hoy, pero cumplí con lo que la ley determinó. A mi entender, un error. Artículo 8 de la Constitución, que ojalá en el próximo momento de la historia de Chile se supere. Pero quiero decir con esto que aquí hay como toda una discusión, ¿no? Donde no tendría por qué haber una discusión ante una decisión judicial, ¿no? Claro. Las cosas se cumplen, le duela a quien le duela y le guste a quien le guste. Sí. ¿Qué fue el domingo? Todos leímos la entrevista de la ministra Vivanco, lo hemos debatido ampliamente, probablemente usted también en la conversación del día a día, en su entorno también lo ha revisado. ¿Pero qué fue lo que dijo ayer lunes la ministra Vivanco? Volvió a hablar. Vea. Es un cambio de criterio, porque en marzo usted había dicho que era... ¿Hay un cambio de criterio? No, ninguno. No hay ningún cambio. Esa es la interpretación, ministra, correcta. Entonces, el fallo, la interpretación... No le puedo decir que la interpretación correcta del fallo, porque la interpretación la da la sala, no yo. Pero ¿cuál es su visión? ¿Usted sostiene entonces, ministra, usted insiste entonces en que las personas que demandaron son las que no estoy insistiendo. Mi visión dentro de una entrevista de otra temática, yo creo que ya viene un tema de la sala. ¿Pero esa es la visión que tiene la sala, ministra? Justamente cuando la sala se pronuncia lo van a saber, ¿cómo les voy a decir yo anticipado? ¿Es de general, ministro, entonces? ¿Perdón? ¿Es de características generales del fallo o va a ser solamente para quienes demandan? La sala va a aclarar cuando se haga la solicitud. El gobierno, como ustedes lo saben, ya lo anunció. Pero ministra, ¿cómo no va a hacer, ministra? Disculpe, ¿cómo no? Ministra, ¿cómo no va a hacer un cambio de criterio si usted en marzo dijo otra cosa, ministra? Ahí está, asediada por la prensa, claro, era que no la estaban esperando los medios de comunicación para tener alguna reacción después de la entrevista polémica del día domingo. Y ella dice algo, dice, no soy yo, es la sala la que va a decir qué es lo que realmente dice el fallo. Es la sala. Ahora, ¿qué es la sala? ¿Quiénes componen la sala? ¿Cómo funciona la sala? Más, ¿cómo funciona la Corte Suprema? ¿Qué es lo que hace el presidente de la Corte Suprema? ¿Qué es lo que hace la vocera? Hoy, en tiempo de Daza, entérese bien cómo funciona nuestra Corte Suprema de Justicia. Aquí comienza Tiempo de Daza. Buena cortina, obviamente. Bueno, acá empezamos con Tiempo de Daza. Vamos a ver un poco de qué se trata todo esto. Porque, claro, se está hablando de la sala, de la vocera, del presidente, que esto no es materia del Pleno. Bueno, y la ciudadanía de repente dice, bueno, ¿de qué me están hablando? Bueno, vamos a analizar brevemente quiénes son los integrantes de la Corte Suprema y cómo funciona, para darle contexto a este debate. Veamos primero quiénes integran la Corte Suprema. La Corte Suprema está integrado por 21 ministros. Y este dato es bien importante. De los 21 ministros, 16 ministros son jueces que han hecho carrera en el Poder Judicial. Forman parte del Poder Judicial. Pero hay 5 abogados externos, o sea, personas que son elegidas y que no vienen del Poder Judicial, que no han sido jueces previamente. Y deben tener ciertos requisitos, que, bueno, son bastante genéricos estos requisitos. 15 años de título y una destacada trayectoria profesional o universitaria. Ahora bien, el tema es cómo se designan
estos ministros? Bueno, se designan a partir de un procedimiento donde intervienen los 3 poderes del Estado. En primer lugar, se hace una quina. ¿Qué es la quina? Es una nómina de 5 personas que son preseleccionadas por parte del Pleno de la Corte Suprema. Y fíjense, cuando se nombra a una persona que corresponde a uno de los 16 cupos de personas que son miembros del Poder Judicial, o sea, jueces, entonces, en este caso, hay una norma especial que se debe integrar en esta nómina de 5 jueces por derecho propio al ministro de Corte de Apelaciones más antiguo. O sea, él va directo, no lo tienen que elegir. O sea, el Pleno de la Corte Suprema, que tiene que armar la quina, además de ingresar a este nombre por derecho propio, sí tienen la posibilidad de seleccionar a otros 4 para completar la nómina de 5. Una vez que tenemos esta nómina de 5, ¿qué es lo que ocurre? Se la remite al presidente de la República, a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, o sea, el presidente de la República la recibe, va y elige al nombre que él estime pertinente de esos 5. Nominado esa persona, entonces se reenvía los antecedentes de esa persona, el nominado, al Senado de la República. Acá la Cámara de Diputados no interviene. Es solo el Senado de la República. Y el Senado puede confirmar el nombre que da el presidente por 2/3 de sus miembros en ejercicio. O sea, es un quórum altísimo, ¿no? Entonces, Corte Suprema, Pleno, arma una quina. Además de esa quina se va al presidente de la República, nomina uno y ese nombre tiene que irse al Senado. Si el Senado rechaza, vuelve la quina entonces a la Corte Suprema y tiene que complementarla con un nombre más. O sea, no se hace toda de nuevo, sino solamente se agrega uno más y se repite todo el proceso. Bueno, ahora vamos a ver otro tema que tiene que ver con el funcionamiento de la Corte. ¿Cómo opera estos 21 ministros? Fíjense, en primer lugar, opera en pleno, o sea, se reúnen en una sala los 21 ministros para conocer de un muy acotado número de temas. La competencia del Pleno es muy restringida. Básicamente, asuntos como, por ejemplo, conocer y fallar las apelaciones de desafueros que se hayan decretado por parte de una Corte de Apelaciones. O, por ejemplo, tomar medidas administrativas o disciplinarias que forman parte de su competencia. Eso es muy acotado. No son muchas las materias que ven en el Pleno. Lo normal es que funcionen en salas. Y fíjense, las salas están integradas por 5 ministros de la Corte. Y son varias salas. Las salas que funcionan regularmente es la primera sala que ve materias civiles, la segunda sala que ve materias penales, la tercera sala, ojo, que es la que falló el tema de la ISAPRE, que ve materias constitucionales y administrativas, y en forma extraordinaria también puede funcionar una cuarta sala, que es una sala laboral, que en la práctica funciona permanentemente porque siempre estamos en una situación extraordinaria donde tiene la Corte muchos ingresos y hay que sacarlos más o menos rápidamente. ¿Qué es esta figura de la vocera? La figura de la vocería, el vocero o vocera, la verdad que no está establecido en la ley ni en la Constitución. Es una figura que se ha creado para la mejor gestión de la Corte internamente y en la práctica esto depende de la presidencia de la Corte. Se elige un presidente cada 2 años y habitualmente se elige a quien tiene la mayor antigüedad. Se van rotando y se va aplicando quien tiene en su momento la mayor antigüedad. Entonces, este cargo que tiene la ministra Bianco, la verdad que no es un cargo que esté, insisto, establecido ni en la Constitución ni en la ley. Y se supone que básicamente tiene por objeto generar una mejor comunicación del Poder Judicial con la ciudadanía para explicar un poco cuáles son sus decisiones, su sentido y alcance. Este es el contexto de la discusión. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con esta vocería y sobre todo qué es lo que pasa con este fallo de la Corte Suprema respecto de las ISAPRE y si su sentido de alcance va a ser en el ámbito que ha señalado la ministra Bianco u otro, porque a los ministros no les corresponde individualmente representar a la Corte Suprema. Son las salas o el Pleno según las materias de su competencia y en este caso va a ser la tercera sala la que va a tener que decidir estas aclaraciones que se van a solicitar. Mauricio Daza, dijiste 21 ministros, ¿cierto? Así es. 16 jueces, 5 externos, da 21. Yo soy un balazo para los matemáticas. ¿Sí que pasa con uno que sobra? Yo soy un balazo para las matemáticas. Hay uno en la banca, hay uno que de sobra. reserva. Mira, ¿qué pasa con el que sobra? Bueno, el que sobra es el presidente o presidenta, que no tienen que integrar sala, ¿no? Claro. O sea, ellos están básicamente abocados, ¿no?, a la labor de ejercer la presidencia, que también involucra coordinar el funcionamiento de la sala y la buena gestión, ¿no?,
de la Corte Suprema. Entonces, ese ministro o ministra, ¿no?, que está en la presidencia tiene la posibilidad de no integrar sala. Ahora, hay muchas veces en que los ministros no pueden integrar, entonces el presidente sí puede integrar, pero acá se genera otra figura, que es la figura del abogado integrante. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, si es que de estos 5 ministros hay uno que no puede ir un día, por cualquier motivo? Bueno, resulta que ese espacio se llena con un abogado que integra, que no es juez, no forma en rigor parte del Poder Judicial, son abogados que se designan, ¿no?, por parte del Ejecutivo a partir de propuestas que hace, o sea, los designa, claro, el Ejecutivo a partir de una propuesta que hace la propia Corte. Ya. Entonces la Corte dice, mire, ¿sabe qué? Yo propongo a estos 10 abogados, usted elige uno, ¿no? Y el presidente elige uno. Eso no va al Senado ni al Poder Legislativo, sino se elige directamente por el Ejecutivo, por el presidente, a través de su ministro, a partir de estas nóminas que hace la Corte. Ahora, esto también ha sido bastante criticado, ¿no? Porque en el fondo son personas que son abogados, en muchas ocasiones abogados que litigan, porque no tienen inhabilidad, pueden estar litigando incluso en la misma Corte Suprema, Mira, pero que siendo integrantes. además tienen la posibilidad, claro, no pueden litigar en la misma sala, Claro. pero pueden litigar en otra, digamos, o en otra materia, o en algún asunto que ellos no conozcan como abogados integrantes, pues pueden estar litigando. Entonces, esa es una figura que también ha sido materia de cuestionamiento, incluso al interior del propio Poder Judicial. Es bien buena la explicación de Daza. Me encanta tu sección, Mauricio, porque la verdad es que uno siempre se habla de la Corte Suprema o del Pleno o de la Sala tanto. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que hace esta? ¿Qué es lo que hace esta otra? Cada sala tiene su materia civil, penal, laboral o constitucional. Y ese tema está radicado por ley. Esto es bien importante porque cuando la Sala Civil, estos 5 miembros de la Sala Civil, la penal o en este caso la constitucional, cuando estos 5 miembros de la Sala Constitucional emiten un fallo, esa es técnicamente la opinión de la Corte Suprema. No requiere de que los 21 ministros se pronuncien, ¿no? Y esto está radicado y por eso es que el presidente de la Corte Suprema, cuando llegan y le preguntan acerca de esta polémica, él dice, oiga, ¿sabe qué? No, pues si a mí no me corresponde, porque 1, yo no soy parte de esa sala, 2, yo soy presidente, y 3, oiga, esto no es materia del Pleno, porque obviamente el presidente podría intervenir en el Pleno. Al Pleno no le corresponde aclarar un fallo que ha pronunciado una sala, le corresponde a la misma sala hacerlo. Por eso, finalmente, esto está radicado en estos 5 ministros que integran la 5ª Sala Constitucional de la Corte Suprema. Este programa es La una tercera. clase, es una clase Perdón, es la tercera La sala. tercera. La tercera, La tercera institución, sí. quinta, dijiste. No, La no, tercera. oye, a ver, No hay quinta. vuelva para acá. No hay 5ª sala. Exacto, es la tercera, Hay ¿no? a lo más 4 y esta es la tercera sala constitucional de la Corte ¿veo? Suprema, que está integrado, ¿sí? Por Eso 5 sabía miembros. yo, no por mí, por mi madre, que era abogado. Era abogado. Sacó, Ella es la que me hoy explicó día aquello, el profesor no, Daza sacó ayudante. Muy bien. Arturo Barrio, muy bien. Excelente. En su sección de tiempo de Daza, que es No una sabía clase de yo. educación civil finalmente. Tenemos titular respecto a la Corte Suprema. Mire, están pasando cosas. Ex ante informa esta tarde de polémica Deja la sobre vocería. fallo de las ISAPRES. Ángela Vivanco deja la vocería de la Corte Suprema. Se lo habría pedido directamente el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, quien además, ya estoy de pasillos, dicen que estaba muy molesto, como otros ministros de la Corte Suprema respecto de las declaraciones de la ministra Vivanco. ¿Correspondía a Mario la salida ya desde lo comunicacional o político, si tú quieres, la salida de la vocería al menos de la ministra Vivanco? Es decisión del presidente. Como bien nos decía Mauricio, no existe la vocera en la estructura de la Corte Suprema. Es una creación reciente. La normal era que el presidente fuera el vocero antes que esto. Y por lo tanto, es decisión del presidente. Agregar 2 o 3 datos. Efectivamente, Ángela Vivanco es una muy conocida abogada, profesora de Derecho Constitucional, con muchos textos en la materia. Es la sala que ve el tema constitucional, por lo tanto, no es una abogada, una académica más, sino que de verdad está dentro de quizás del primer segmento en términos de prestigio, en términos de abogados y de profesores. Uno podrá estar de acuerdo con lo que acaba de decir el fin de semana en esta entrevista. Es opinable, por supuesto. Y lo tercero, que esto no es una sanción. Que esto no es una sanción. Quizás el presidente ha ponderado, oiga, la verdad que quizás la declaración no debió haberse hecho. Él mismo lo señaló, ella habló a título personal y quien está de vocero no puede hablar a título personal. Sí, ese es el punto, yo creo, en discusión. O sea, a ver, de todas maneras podríamos decir que
como vocera es una gran ministra, si usted quiere. O sea, una mujer preparada, con trayectoria, académicamente ha nada que hecho decir. muy buena vocería hacia atrás y la polémica es esta del fin de semana. ¿Cómo calificarías la vocería del domingo? Es la opinión de la ministra. Yo creo que no va al caso, digamos, profundizar más. Es la opinión de la ministra. Y ahora la vamos a ver expresada en la respuesta que va a dar la tercera sala de la Corte Suprema al requerimiento que va a hacer. Por un lado, la Superintendencia de Salud y por otro lado, un grupo de ISAPRES respecto de esta interpretación del fallo. Claro. ¿Aplica o no de manera general o aplica solo a quienes hayan recurrido antes? Y ahí viene un problema. Hay hartos abogados que se vuelven locos, que te tiran la mecha, me escriben. ¿Podría aplicar de manera general? Bueno, a una explicación bien detallada de eso, Mauricio. Efectivamente, casos anteriores. Pero si no aplica de manera general, no se preocupen. Va a haber 2 millones de recursos de protección y todos van a tener que fallar lo mismo. Aquí las ISAPRES están en desacato de un fallo del Tribunal Constitucional. Los gobiernos hasta ahora no habían hecho la pega tampoco. Y además ellas están a sabiendas, porque hay 600.000 fallos. 600.000 fallos anteriores, todos iguales. Y si hay 2 millones más hacia adelante, porque no aplica de manera general, van a haber de los 3 millones de afiliados, unos 2 millones que van a decir, ¿sabe qué más? Entonces yo creo que se me aplique. Y vamos a tener un colapso total en las Cortes de Apelaciones y probablemente ni siquiera se resuelvan en sala, en las salas de la Corte. Las Cortes de Apelaciones también funcionan en sala, sino que se van a empezar a resolver de manera automática, Claro. porque ha sido unánime hasta ahora. Gloria, ¿no te parece que hay una contradicción en la ministra Vivanco? Ella da una declaración que genera todo un revuelo, toda una controversia, todo un desconcierto. Nadie había interpretado lo que ella señala en la entrevista el domingo. Y luego, cuando los medios la asedian y le preguntan, ella dice, la sala es la que habla. Si los tribunales hablan a través de sus fallos, ¿por qué la Corte Suprema necesita una vocera? Yo quiero desdramatizar primero el tema de la vocería, porque si bien no está en la estructura y la Corte decide y le otorga a un ministro determinado que asuma la vocería, la verdad es que habitualmente el presidente también habla, los presidentes de sala también hablan, por lo tanto tenemos a muchos actores hablando, más allá de la vocera. Ahora, yo sí quiero destacar que ella es una tremenda abogada constitucionalista, la verdad que ella es una gran ministra y la verdad que, bueno, lamento que no siga, digamos, en la vocería, porque independientemente de si es sanción o no y si es un cargo formal, igual es una mala lectura, digamos, la que se tiene de él. Deja un sabor amargo el proceso. Ahora, sin perjuicio de eso, nadie puede pensar, independientemente del efecto relativo de la sentencia, nadie puede pensar que esta situación que se presenta en los tribunales, que hay más de 600.000 recursos, yo soy parte de las abogadas que presentan muchísimos recursos en esta materia, esto iba a ser una solución o un problema que se iba a solucionar con unos pocos que hubiesen recurrido. Esto afecta a 3 millones de personas que están en la ISAPRES. Por lo tanto, evidentemente que la solución al problema no podía ser local, sino que tenía que ser general. De ahí también que existe un proyecto de ley para regular el tema. Y eso reconoce a su vez que el fallo no resuelve por sí solo. Yo creo que aquí hay que dejar de ponerle presión a la Corte en el tema. Hemos tenido acá primero parlamentarios que trataron de sacar un proyecto de ley para borrar lo que estaba escrito en el fallo. Ahora el tema de la acusación constitucional. Yo creo que hay que dejar que la institución funcione y respetar la autonomía del Poder Judicial. Acá por una parte está el fallo, la reinterpretación. Si es que es necesaria, se hará a través de los recursos que se presentaron. La ministra bien dice que ya no es la sala y por lo tanto quien va a hablar es la sala. Eso lo dice el lunes. Después del domingo señalar una cosa distinta. Es que una cosa muy distinta es lo que yo, y ahí discrepo con el parlamentario, una cosa es lo que yo puedo pensar y mi opinión personal, y otra cosa muy distinta es la opinión que sea a través del fallo de la sala. Yo ahí quiero hacer la diferencia. Es que lo que pasa es que es imposible pensar que no tenga opinión personal y que no pueda concurrir al fallo. Ahora, ahí podemos entrar en una discusión que pues, tiene tema, hay una lista legal, incluso una lista filosófica, si se representa a sí misma ostentando un cargo, pero en la práctica hoy día hay más de 3 millones de chilenos que están esperando saber si les va a llegar algo o no. Es que ese es el tema de fondo, no son solamente los recurrentes, son 3 millones que esperan una solución definitiva. Y porque si a esto no se le da una solución definitiva, no solamente es el problema de salud de los chilenos y la ISAPRES, sino también un colapso del sistema del Poder Judicial. Pregunta. Si son 600.000 recursos que paralizan y atrasan también la tramitación de las causas de la Corte. La ministra Vivanco, integrante de la tercera sala, que vio el tema de la ISAPRES, que redactó este fallo y que llevó a esta causa.
Y ella, el año 2010, si no me falla la memoria, llevó adelante un informe contratado por las ISAPRES para ver el tema de la tabla de factores. Pregunto, ¿hay conflicto de interés en la ministra Vivanco toda vez que ella trabajó para las ISAPRES el 2010 profesionalmente llevando a cabo este informe y luego tiene que llevar una causa y generar un fallo en contra de las ISAPRES del 2023? 2022 en rigor. Ahí está. Los giros de la ministra Vivanco, lo trae el mostrador. En 2010 defendió tabla de factores a solicitud de las ISAPRES. Pregunto, Mario, ¿hay conflicto de interés? Tú podrías discutir eso. Primero, las partes pueden pedir a un ministro que se inhabilite. Aquí no se pidió. Segundo, si ella hubiera fallado a favor de las ISAPRES, uno hubiera podido decir, oh, sospechoso esto. Pero falló en contra de las ISAPRES. Por lo tanto, claro, lo que dice el mostrador, los giros. Porque en algún minuto opinó, cuando se le pidió el informe, el 2010, Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional falló en contra de las ISAPRES, por lo tanto, contrario al informe aquel, y posteriormente, ahora, como ministra, falla de manera distinta. No falló a favor de las ISAPRES, que yo sepa, por lo menos. Mauricio Daza. Claro, lo que pasa es que las causales son tan restringidas y están pensadas en un escenario tan desactualizado, digamos, respecto al conflicto de interés, que la verdad es que no son parámetros en la práctica, ¿no?, para definir si es que puede haber un conflicto de interés o no. Ahora, dicho eso, yo creo que acá la prudencia es lo que vale, digamos, ¿no? O sea, finalmente esto queda muy entregado a la prudencia de cada ministro, ¿no? Ahora, respecto del caso de Ángela Vivanco, bueno, efectivamente, ella fue contratada por la ISAPRES, por la Asociación de ISAPRES, para presentar un informe, ¿no? Un informe que iba en contra de la tabla de factores. Finalmente, tal como dice Mario Desbordes, este tema, el año 2010, en el Tribunal Constitucional, se falló en contra de las ISAPRES, ¿no? Y eso también tiene una correlación con el fallo, ¿no?, que está en cuestión ahora, porque finalmente eso generó que el año 2019 la superintendencia sacara, ¿no?, una nueva tabla de factores que iba a ser aplicable universalmente a todas las ISAPRES, que empezaba a correr a partir de abril del año 2020, y esa es la tabla que no habrían respetado y que ahora la Corte dice, mire, ¿sabe qué? Usted la tiene que respetar. Y ahí viene la discusión, ¿no? ¿Tiene que respetarla desde cuándo? Bueno, desde ahora se supone, ¿no? Tiene que ajustar todos los contratos a esa tabla de la superintendencia del año 2020, que empezó a operar ese año, pero está el problema, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los cobros en exceso que se hicieron? Si es que se hicieron a partir de abril del año 2020 en adelante. ¿Se tienen que restituir o no? ¿Y desde cuándo? Ahora, ¿y respecto de quiénes? ¿Todos los afiliados o los que habían recurrido? Y acá ya hay un tema que va más allá, incluso este fallo. Tiene que ver con una cuestión de fe pública. ¿Por qué? Porque se señaló, ¿no?, universalmente, de que esto se aplicaba a todas las personas que estaban en el sistema de ISAPRES, ¿no? Fallo de efectos generales. Le podrá gustar a uno o no que un fallo como este tenga efectos generales, pero ese había sido el entendimiento de todos. De hecho, eso generó que, por ejemplo, la ministra Vivanco, al Diario Financiero, el día 16 de marzo, diera una entrevista donde precisamente señalaba de que habían ordenado que la superintendencia definiera el mecanismo para poder hacer la devolución, precisamente porque era de efectos generales. Porque si no, no se requiere una circular de la superintendencia, pues se liquidan los 4 o 5 casos de los recurrentes y listo, ¿no? El problema es que se mandó una ley por parte del Ejecutivo haciéndose cargo de estos efectos generales. Se mandó una ley o se presentó un proyecto por parte de los senadores Walker, Rincón, Chaguán, Macaya y Galilea haciéndose cargo de lo mismo, a partir de la base que era de efectos generales, ¿no? Y resulta que ahora, en noviembre, imagínate cuántos meses han pasado, ahora, ¿no?, estamos en junio, aparece esta declaración. Esta declaración la hace la ministra Vivanco en una entrevista donde ella es presentada, y ella sabe que es presentada como tal, como la presidenta subrogante de la Sala Constitucional. Entonces, esa es lo menos imprudente. Ahora salen todos estos antecedentes que también entonces tratan de cuestionarla. Yo creo que lo mejor, ¿no?, acá es actuar con un sentido de Estado, resguardar la credibilidad de las instituciones y tener un fallo que sea consistente y que además su aclaración no vaya a ser para enmendar lo que se escribió, sino para definir verdaderamente el sentido de alcance donde hay o donde pueda existir algún punto oscuro. Arturo, ¿con qué visión del fallo te cuadras tú? Con la general, o sea, ¿Es para todos? ¿Es para algunos? ¿Es para unos pocos? Y ya leía Correa Sutil que decía que era para muy pocos. En el mismo sentido de lo que se está discutiendo acá, yo no creo que sea menor el error. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en noviembre, marzo, ahora, no creo que sea menor desde el punto de vista de la lectura que se tiene con respecto al fallo.
Creo sí que lo del 2010, en fin, no tiene que ver con este momento, ¿no? Porque, sin lugar a duda, una jurista, una destacada académica, en fin, ¿no? Pero lo que aquí está, y lo que vuelvo yo que hay que focalizar en los 3 millones de personas, en la decisión del fallo, en que el fallo se debe aplicar, en que las cosas así ocurren. Cuando nosotros decimos, y todos decimos, mire, las instituciones funcionan, bueno, de eso estamos hablando. Por eso esta es una situación tan compleja. Por eso la opinión de la vocera, hoy ya no vocera, entiendo yo por los medios de comunicación, es tan complejo. No es por casualidad, no es por una abstracción, es porque involucra una serie de decisiones desde el punto de vista jurídico, que involucran además 3 millones, una gran cantidad de personas. Entonces, ¿qué es lo que señalo yo con esto? Que no hay una sanción, hay a mi entender, un prudente sentido de la fe pública emanada desde el presidente de la Corte Suprema, que define, mire, ¿sabe qué? Vamos a sacar esta vocera, en fin. Hablo a título personal, la tercera sala es la que tiene que señalar qué es lo que define, y para eso, bueno, los recursos que están interpuestos. Nos queda muy poco tiempo de este bloque, pero Mario y Gloria, ¿con qué visión del fallo se quedan ustedes? ¿Es para todos? ¿Es para los que demandaron? ¿Es para unos pocos? En tu caso, Mario. Déjame picotear 10 cosas rápido. Uno, Correa Sutil es un gran abogado, lo respeto muchísimo. Se puede interpretar en una u otra forma y eso lo va a aclarar ahora la tercera sala. Si la sala dice que esto no es general, bueno, vengan los 2 millones, 3 millones que quieran demandar y tenemos un colapso total. El ministro Alberto Cisterna jamás ha hablado de una vulneración del principio de igualdad, porque aquí falla a favor de unos cuando hay 3 millones de afectados. ¿Y por qué están afectados? Porque las ISAPRES, y hay que decirlo con todas sus letras, no acataron un fallo del Tribunal Constitucional. No han acatado 600.000 fallos. 600.000 veces los tribunales de este país le han dicho no puede aplicar esta tabla y la siguen aplicando de manera contumaz. Entonces las ISAPRES hoy día te dicen, efectivamente le metí la mano al bolsillo, efectivamente le saqué más de lo que correspondía, pero ya no se lo puedo devolver, pues señores, no tengo nada que hacer. Entonces, en esa actitud de las ISAPRES tampoco uno puede cuadrarse. Me encantaría que la centroderecha tuviera una actitud distinta que la que estoy viendo hoy día y fuéramos capaces de decirle, ¿sabe qué más? Quiero que el sistema permanezca, quiero que el sistema privado siga participando de esto, pero no estoy dispuesto a apoyar estos abusos. Y por último, ojalá que todos los que están opinando públicamente hoy día, sobre todo los que vienen del mundo de la salud, transparentaran si hoy día tienen algún vínculo con las ISAPRES o su asociación. Porque veo a muchos que están hablando en una serie de programas de televisión, los materiales están llenos de ellos, ex superintendentes de distintos colores. Y la información que yo tengo es que 3/4 partes de ellos trabajan para la ISAPRES. Gloria Requena. Sí, bueno, yo voy a ser bien breve. Las ISAPRES se apropiaron de los fondos de sus afiliados. No es un error, no es una... Decididamente lo hicieron y por lo tanto lo que corresponde es que lo devuelvan. No solamente a aquellos que presentaron el recurso, esto es un problema del sistema. Por lo tanto, tratar de restringirlo solamente a los que demandaron solo abre un problema mayor y no enfrenta la solución. Entonces aquí la solución es que hay que entender que esto es un problema que va más allá de los efectos de quienes presentaron recursos, sino que rápidamente tienen que hacerlo una solución para la totalidad de los afiliados. Así que el efecto hay que entenderlo como un efecto general. Perfecto. Hacemos pausa, regresamos de inmediato con más Tiempos Violentos esta noche aquí en Vía X. Ya regresamos.